Muy buenas a todos. Bueno, una semana más aquí donde en Multicanal Radio, nuestro magazine que se llama A Mi Manera, porque yo lo presento a mi manera y me gusta que mis invitados lo cuenten a su manera. Así que empezamos la semana cargada de muchísima energía. Espero que ustedes, los que nos están viendo y los que nos están oyendo, tengan una semana súper positiva y ya verás, llena y cargada de muchas sorpresas. Bueno, hoy como siempre los lunes tengo el espacio de un libro, una historia. Pero ¿qué pasa? Que Marisé García Molina, que ha sido compañera mía de televisión española, que ya ha sido de todo, escenógrafa, ha hecho de todo, pintora, ha sido actriz, ha hecho tantísimas cosas, tiene una experiencia maravillosa, pero una de sus etapas más valiosa es que es escritora y luego presenta muchos libros. Entonces es experta en libros y le he dicho a Marisé, ven las veces que quieras y me presentas las últimas novedades y los últimos escritores que están ahora mismo en el mercado. Entonces, bienvenida Marisé. Muchas Buenas. gracias. Hola a todos. Bueno, me alegro mucho que estés aquí. Bueno, ¿qué libro me traes hoy? Bueno, pues hoy te traigo un libro recién publicado por Estudio Ediciones del autor José Molina, titulado Diario de un adolescente en prácticas. Bueno. Que les va a llevar a todos los lectores de cierta edad a los tiempos de su infancia y adolescencia, refrescándoles la memoria con todos aquellos recuerdos que fueron marcando veranos, etapas escolares, excursiones de colegio y que el autor pinta con continuas pinceladas a base de cuñas publicitarias de la época. Bueno, qué bien. Maravillosamente. Bueno. Yo me lo he pasado muy bien leyéndolo. Sí, ¿no? Para todos ellos, para todas estas personas de cierta edad, será un libro dulce y nostálgico que les hará revivir emociones. Esto en cuanto a este tipo de lectores. Los jóvenes. Pero a los más Claro. jóvenes les resultará muy divertido descubrir cómo eran los chavales y sus familias de aquella época y cómo se desenvolvían padres, hijos, profesores y amigos en cada uno de sus ambientes. Porque es muy diferente a cómo se vive hoy día. Es un libro escrito con un estilo impecable y con un buenísimo sentido del humor, bastante irónico, que hace sonreír al lector bastantes veces. Yo me he reído bastante, Bueno, de eso verdad. es importante, ¿eh? Sí, mucho, que la mucho. lectura encima que estás leyendo, ¿no? Que te diviertas. Que se lo pasen bien. Y te lo pases genial. En el inicio de Diario de un adolescente en prácticas encontrarán una nota que dice así: los personajes y hechos tratados en esta miniserie de ficción no son totalmente imaginarios, aunque muchos de sus nombres han sido modificados para no herir sensibilidades. Cualquier parecido con personas o hechos reales tampoco son pura coincidencia. Nuestro autor no ha podido venir, pero sí lo tenemos en videollamada. Eso es lo más importante, que lo tenemos ahí. Muy buenos días, José Molina. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, Bien. Una presentación que te ha hecho Marisé fenomenal, ¿eh? Sí, estupendo. Oye, bueno, muchas gracias por tenerme en vuestro programa y siento sinceramente no poder estar ahí, como se dice, en vivo y en directo, ¿no? Claro, mejor en vivo que muerto y en directo, eso sin duda alguna. Y bueno, agradezco la presentación de María José, pues... Lo que te mereces con este libro, que me lo he pasado estupendamente con él. Bueno, con todo lo que ha dicho, si alguien no lee este diario, que me permito presentar la portada, este diario de un adolescente en práctica, pues ya no sé qué se puede conseguir, ¿no? Así que, bueno, muy agradecido y espero que tenga una cierta repercusión este libro que yo he escrito con mucho cariño y me he divertido mucho escribiéndolo, eso debo reconocerlo. Bueno, José, pero yo quería preguntarte, ¿quién es José Molina? ¿Dónde has nacido? ¿De dónde eres? Uy, qué pregunta más difícil, ¿eh? No. ¿Quién soy? Bueno, digamos que desde un punto de vista literario, pues podría decir que ahora mismo soy un pensionista en prácticas, un escritor en prácticas, ¿no? Aunque haciendo un poco alusión a Vargas Llosa, yo me gusta utilizar la palabra escribidor, ¿no? Porque ser escritor es una cosa bastante complicada, una cosa muy seria, ¿no? Y yo intento ser escritor, llevo toda mi vida escribiendo. De hecho, cuando nací, lo primero que le pedí a mi madre fue un bolígrafo.
¿sabes? O sea, yo nací y me puse a escribir directamente. Ya sabía escribir cuando nací, ¿no? Y relaté mi nacimiento mientras iba saliendo, lo iba escribiendo, ¿no? Y pues ese soy un poco yo, ¿no? Ahora mismo dedicado básicamente a la literatura, porque ya te digo, estoy jubilado después de 40 años de trayectoria en el mundo editorial, ¿no? Donde tampoco dejé de escribir, pero digamos que desde el punto de vista más literario, más de entrega diaria, pues me dedicaba a otro tipo de funciones y mi tiempo era limitado, ¿no? En fin. Pues muy bien. Bueno, Marise, ¿cómo comienza? Cuéntame. Bueno, El libro. comienzas, Pepe, porque a él le gusta que le llamen Pepe, ¿verdad? Sí, sí, Pepe. Pepe. Todo el mundo me llama Pepe, menos mi mujer que me llama José. Pues mira, mi tío era llamado por su mujer por su apellido. Le llamaba Molina. No me digas. Como tú, Molina. Ay, Sí, ay. nunca le decía Pepe o José, siempre le decía, oye, Molina. Bueno, pues, En el Pepe, colegio era así. sí. No, dime. ¿Qué, perdona? No, que creo que me ibas a decir algo. ¿No? Sí, no te he entendido, disculpa a mí, no te he entendido bien la pregunta. No, que te decía que comienzas tu libro, Diario de un adolescente en prácticas, contando el motivo del por qué tu protagonista cuenta en su diario esta parte de su vida, porque dice que él nunca había escrito un diario y da sus motivos. Dinos tú por qué nunca lo había escrito y por qué ahora sí. Bueno, en el libro lo explica el personaje perfectamente, ¿no? Sí. Sí, en aquella época donde, y yo particularmente sí, aunque lamento decirlo y confieso, el protagonista piensa que eso de tener un diario, de escribir todos los días que te sucede, pues no era una cosa de machotes, sino era una cosa de niñas, ¿no? Como Sí. el color rosa, las trenzas, la rayuela, el diablo, los recortables, y eso pues a un chico, pues en fin, era una cosa menor, ¿no? No tenía ningún sentido que él se pusiera a escribir cosas que le pasaban en la vida diaria y que luego por la noche, cuando se acostaba, se pusiera a recordarlas, ¿no? En fin, es que entonces era el protagonista y éramos, pues, unos críos considerados muy machote en ese sentido, ¿no? Y esto de escribir un diario como otras cosas, pues solo les correspondía a las chicas, Las ¿no? chicas. Oh. ¿Por qué no tiene nombre el protagonista? Pues ¿Quién pudo ser? sí, un poco como dice al principio, ¿no? Por no herir sensibilidades, no vaya a ser que tenga antecedentes penales y le descubran dónde vive, ¿no? Qué bueno. Un poco mi idea, un poco simplona quizá, ¿no? Es que mi idea es que cada lector le pusiera su propio nombre a ese personaje, ¿no? Ah, qué bueno, ¿no? Él quiere Puede dar a ser. conocer, pero a lo mejor el lector sí le pone nombre a lo que se está contando, ¿no? Porque las historias son muy sencillas. Yo creo que no hay nada complicado, no hay asesinatos, no hay tramas policíacas, no hay historia muy enrevesada, sino una historia cotidiana de lo que sucedía en aquella época. Y yo creo que hay muchos lectores, en este caso hombres, pero también podrían ser mujeres, ¿por qué no? Que podían ponerle su propio nombre y ser el protagonista de esta historia, de este adolescente en práctica, ¿no? Por eso no le he puesto nombre, ni le estoy poniendo nombre a la secuela del libro con el que ya estoy trabajando, ¿no? Que es el de un joven en pañales. Y mantener su anonimato ya un poco por orgullo, ¿no? Es que eso es algo muy bueno que tiene este libro, que es que tú te sientes protagonista del libro. Porque claro, lo que le pasa a este hombre o a esta mujer, a este protagonista, nos ha pasado a todos. Es que prácticamente lo hemos vivido todos o en nuestra casa o en la casa de nuestros amigos. Y entonces eso es muy bueno. Pero este diario de un adolescente en prácticas, ¿es solo el diario de este personaje o es algo más? Bueno, vamos a ver, yo en principio es un diario, ¿no? No vamos a complicar de este personaje, pero lo que a mí me atañe también es un acto de confesión, ¿no? Ahí detrás de este personaje, que obviamente estoy yo también,
hay muchas confesiones sobre cosas que se hacen, que se hicieron o que yo hice en aquel momento, ¿no? Pero en el fondo también hay una especie de retrato subliminal de aquella España de los años 60, sobre todo de mediados y finales de los 60, ¿no? Sí. Se queda un poco ahí como trasfondo, como paisaje en el que se desarrolla el personaje, pero al final se van desentrañando cosas con cuentagotas, pero que no es difícil detectarlas, ¿eh? Ya te digo, aunque el protagonista sea el personaje, pero detrás hay toda una trama de situaciones cotidianas que hacen que salgan a la luz aquella España, no, ya no tanto en blanco y negro, porque ya empezaba a tener un poco de color. Sí, aquellos 60 ya empezábamos a cambiar un poco. Y yo creo que eso es probablemente lo que dice María José, es algo más que un diario, seguramente. Sí. ¿Cuántas páginas y capítulos tiene el diario? Sí, no es una novela muy grande. Yo creo que de una lectura media tiene 240 páginas. Ah, muy bien, ¿no? Sí, sí, Es porque muy leíble. te lo bebes rápido. En un rato. Yo que sé que empiezo y tengo que terminarlo, Sí, yo también. no puedo dejar el libro apartado para otro día, o sea, siempre termino el mismo día. Un fin de semana puedes leerlo perfectamente. Yo no soy de novelas grandes, ¿eh? A mí me asustan un poco las novelas grandes. Y me parece que una novela mediana se puede leer bien. Y luego está estructurada en episodios. Son 13 episodios. Podían ser más, podían ser menos. Es lo que él recuerda, porque en realidad, ¿cuál es el objetivo de este personaje? Él de pronto siente la necesidad de escudriñar en lo que fue esa época suya de adolescente, ¿no? El por qué de pronto se le empiezan a golpear recuerdo de qué es lo que pasó y como si fuera una especie de cuaderno invisible, blanco, comienza a escribir, que creo no lo contaba antes, comienza a escribir ese diario que no escribió en aquel momento, ¿no? Y entonces esos 13 episodios, digamos que es el resultado de esos 13 grandes momentos que él recuerda de su adolescencia, ¿no? Por la que transcurrió toda su adolescencia. Y la novela realmente está estructurada como si fuera una miniserie para televisión. Bueno, eso, nosotras que somos de tele, sí, lo vamos a valorar, ¿no? Enseguida captamos cuando una novela puede ser llevada al cine o a la televisión. Y esto efectivamente puede ser una miniserie muy divertida. Sí, sí, sí. Oye, y cuéntanos cómo fueron los primeros años de la adolescente en cuestión. ¿Dónde vivía y qué cambio sustancial hubo después en su vida? ¿Qué cosas tuvo que cambiar por otras como consecuencia de este cambio? Sí. Porque sabes una cosa, que a mí me pasó lo mismo que a este personaje. A mí me pasó lo mismo. A ver, yo quiero saberlo, contármelo. Sí, sí, ya lo sabes. Que yo vivía en Marruecos y porque mi madre era funcionaria y de la noche a la mañana acababa de nacer mi hermana, la pequeña, y de la noche a la mañana, en una semana, mi padre tuvo que embalar 4 muebles y venirlos para la península porque se firmó el protectorado y empezaron a mandar cartas y a mi madre le llegó al final y cuando ya prácticamente entraba el farmacéutico, que mi madre era farmacéutica del Centro Médico de Tetuán, y entraba ya a tomar posesión con la vivienda de arriba. Entonces es que nos quedábamos en la calle en una semana. O sea, tú imagínate, y es un poco lo que le ha pasado también a este personaje. Al personaje, cuenta, ¿no? Cuenta. Sí, sí. Bueno, por lo que veo, estás decidida a escribir tu propio diario, ¿no, María José? Bueno, sí, mi vida está muy revuelta, ¿eh? Bueno, pues yo te animo perfectamente. Bueno, lo que le sucede a este personaje, que en esto, como he dicho antes, una especie de acto de confesión también, ¿no? Esa parte del cambio brusco que se produce en este personaje, digamos que ahí soy un poco el protagonista, ¿no? Hay mucho de personal en este libro y lo que a él le pasó es lo que a mí me pasó. Yo me crié en los países nórdicos y cuando volví a España ya con 10 años, para mí fue un cambio radical. Pues, no sé, yo creía en ese momento que además yo venía, incluso jugaba, hablaba, no hablaba en español, hablaba en noruego, por ejemplo, ¿no? Entonces el cambio fue tan
tan brutal que yo realmente lo que creía es que estaba viviendo, me había metido en una película Joselito, ¿no? Ay, 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 qué gracioso, no me digas, claro, en aquella época. Sí. Ficticio, todo lo que yo tenía, todo lo que a mí me envolvía después de venir de aquella época no me parecía real. Digo, yo debo estar metido en una película porque esto no me puede estar sucediendo a mí, ¿no? Era un cambio realmente brutal, claro, yo de donde venía, de donde había estudiado, las relaciones que tenía, los amigos, para mí fue un cambio espectacular, no solo un cambio de página, fue un cambio de libro, ¿no? Y he tratado de reflejarlo en la historia de este personaje, de su diario, pero mucho de lo que ahí cuento es muy, muy real, muy personal. Eso es así. Qué bueno, ¿no? Es que tú fíjate el cambio, ¿eh? De Noruega aquí y en esa época, en los años 60, ¿no? Fíjate, No tendría nada que ver. absolutamente. Aquí estábamos un poco atrasados en aquella época, ¿no? Comparados con los... Mucho. No tenían... Yo no sé este personaje que en este capitulito representas tú, pero yo desde luego cuando llegué a Madrid, acostumbrada al Tánger y al Tetuán, al Marruecos, del tiempo entre costuras. Ay, qué bonito. Pues claro, tú imagínate llegar al Madrid gris. Yo dije, porque mis padres me decían, es que vamos a la capital de España. Y cuando yo llegué a Madrid dije, ¿y esto es la capital de España? Quiero volver a mi casa. Madre mía. Y claro, para José, para este personaje o para otros personajes que hayan vivido esta situación, pues les habrá ocurrido lo mismo. Claro. En uno de los capítulos cuentas cómo son los padres, ¿no? Del protagonista anónimo. ¿Son tus papis o cuéntame? Bueno, ahí no he tratado de complicar mucho. He tratado una familia media, una familia obrera, que de pronto viene por circunstancias, han vivido fuera de España y luego vienen en este caso a Madrid, a vivir a Madrid. Es una familia normal y corriente, obrera, viven en un barrio muy clásico de Madrid, porque he tratado de hacer el perfil de una familia media de aquella época, que no sobresalga de nada, pero que su manera de vivir, su cotidianidad, la vida de barrio donde ellos están, sea de lo más normal, donde mucha parte de la gente puede identificarse con la vida que ellos llevaban allí, ¿no? Y esa es un poco la descripción de ese patriarcado que había, que el padre realmente era el que llevaba la casa, el que trabajaba, que tal, pero realmente la inteligente era la madre. Realmente quien llevaba todo era la madre, la que trabajaba, la que cuidaba de los hijos, la que hacía la comida, la que, en fin. Y no creo que haya muchas más familias que salgan de esa descripción que yo hago dentro de la novela. Es una descripción muy sencilla. Cualquiera puede identificarse con cómo era su familia, cómo específicamente sus padres, ¿no? Sí, al principio yo les hablaba al hacer la presentación del humor irónico con que está escrito y este fragmento que voy a leer alude a su padre y lo demuestra. Y después leeré otro fragmentito que demuestra lo que hacía su madre, ¿no? Entonces, lo tengo aquí, dice, su padre acudía puntual a su cita con los amigotes de la taberna que había justo enfrente de donde vivíamos y que había convertido en su segundo hogar, aunque seguramente era, con diferencia, la estancia a la que más aprecio le tenía. Allí, además, casi cada tarde después de salir del trabajo también podía lucirse como oficial cualificado en el dominó, sin desmerecer en absoluto sus extraordinarias dotes para el mus, el tute, la brisca y el cinquillo, amén del chascarrillo fácil, la copita de aguardiente y el pitillo de tabaco negro, que siempre parecía llevar pegado a los labios, como si fuera un apéndice más de su boca. Así las cosas, no me extrañaba que a veces, cuando volvía a casa, a altas horas de la tarde, cada vez que me miraba era como si delante de él no estuviera su hijo, sino la reencarnación de Machaquito, incluido capote, montera y estoque, con un bisonte tipo americano echando humo hasta por las orejas, de un celta corto, espada en mano y no haciendo música precisamente.
Pues Es que era así, ¿eh? es Lo que, estás es que reflejando, lo has reflejado muy bien, ¿no? totalmente. Y luego Se con van a identificar respecto, muchas personas con con sí, la sí, sí, novela. sí, sí. Y luego dice, con respecto a su madre, dice que con el fin de no dejar ningún cabo suelto, que todos los libros eran bien recibidos en mi casa siempre y cuando, eso sí, combinaran a la perfección con el brillante color rojizo del mueble de formica que lucía en el salón comedor y al que a mi madre, Mercedes, le gustaba decorar con todo lujo de detalles. Por aquello de que, como ella solía decir sobre casi cualquier materia, no me gusta verlo así, mondo y lirondo. Entre esos detalles que no podían faltar, había, por citar unos cuantos de obligada exhibición, fotos familiares hasta completar aforo, todas las figuritas en miniatura vidas y por haber, incluyendo una gitanilla junto a un toro con banderillas, modelo souvenir, una corrida, surtida colección de penitentes que bien hubiera dado para celebrar una procesión casera cada jueves santo, incluido el retrato de Fray Leopoldo, al que mi madre tenía especial devoción, la vajilla de loza reservada solo para invitados, lámbar de Duralex. Esos platos de Duralex. El acero de vidrio. Y dice, era únicamente para uso interno. Y hasta una zambomba y una pandereta, por si acaso en la Navidad se adelantaba y nos pillaba con el paso cambiado y los villancicos a contrapié. O sea que está muy bien descrito ese ambiente Totalmente. de la casa y del padre y de la madre. Claro, en aquella época es que Me eran encanta, así, pero sí, me sí. encanta cómo lo ha plasmado, ¿eh? Sí, 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 está muy bien. Bueno, y todo, y eso, pero me imagino que serían tus recuerdos, ¿no? Sí, Además, sí. Bueno, todo un poco exagerado, ¿para qué claro, continuar? Y no todo es mío, ¿no? Pero sí de lo que yo veía en casa de otros amigos, y en fin, es una especie de batiburrillo de lo personal y lo ajeno, y un poco el resultado es esto, pero es que no había casa a la que no fuera donde no había una gitanilla y un toro con dos banderillas puestas, vamos, es que eso era impensable, y todos los libros que había en la estantería, todo tenían que coincidir, no sabía si leías o no la enciclopedia que había es verdad, porque pero iban había. casas vendiendo enciclopedias que tocaban a la puerta, ¿os Sí, acordáis? sí, 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 Y sí. luego tenían como un pack, si comprabas la enciclopedia te regalaban una figura, te regalaban un no sé qué, ¿no? O el mueble. Yo me Sí, acuerdo de eso de las generalmente te vendían a lo mejor, algo vamos, te regalaban un mini o cassette alguna o cosa alguna así. chorrada de esa, Y encima, una báscula de baño, sí, siempre cositas, daban algo para que cositas de la gente estas. se comprase. Pero es verdad, mucha gente lo tenía colgado y no leían nada, era más decorativo que, ¿no? De Pues aparentamiento. sí, 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 Otra gente no la verdad es podemos que sí. generalizar, pero yo me acuerdo de eso. Y tú fíjate, esos vendedores a puerta fría. Sí, Iban casa por casa, ¿no? sí. Bueno, y es que cada 2 por 3 llamaba a alguien, es el de Salvat. Y entonces venía a venderte una enciclopedia que tú comprabas a plazos. Ah. Pero Es verdad también eso, sí, sí, sí. Denai, el círculo de lectores, o sea, cuántas editoriales iban Pero, vendiendo puerta por puerta, madre mía. pero bien, bueno, el círculo de lectores estuvo bien, ¿no? Porque yo creo que mucha Bueno, gente yo creo que todas, empezó porque a leer en aquella época, ¿no? sí, sí, sí. También. Mira, vamos a hacerles un poquito de publicidad a las editoriales que con el COVID lo han Venga, pasado muy mal. tú que sabes tanto de las editoriales, habla lo que quieras. Danae, por ejemplo, tenía unas magníficas enciclopedias para los estudiantes. Buenísimas. Yo, de hecho, he comprado y para mis hijos sí estaban muy bien. Pero yo creo que es que todas las editoriales sacaban sus ediciones especiales para un determinado público, ¿no? Público. Sí, sí, estaba bien. Bueno, pues, y A ver, José, ¿qué más le vamos a preguntar? Que yo creo que me va a encantar la novela, que nos vamos a reír para la gente joven, claro. Esto es un aprendizaje de aquella época, sí, ¿no? sí. Y si lo tocas con ese toque irónico de humor, Sí, porque que yo creo que es lo más tú estabas en importante. tu tierra y no Claro, veías lo que había aquí, yo nací en el 60 y pi, en el 60 y pi, y o sea, nosotros, Pepe y yo, en el 50 y pi. entonces, no, yo llegué aquí en el No, 71. no, Pepe, ¿qué? Perdón. ¿tú eres de los 50 y pi o de los 60 y pi? Mira, yo soy del 56. No, ¿Ves? no hay ningún pi, debo decirlo y lo reconozco. Y el 56, que somos mucha gente, Sí. aquella época de los 50 y los 60 que hemos sido nacidos,
pues formamos parte de este decorado del que estamos hablando ahora y del que a pesar de todo, nos encanta recordarlo, ¿eh? A mí me gusta mucho, me encanta recordarlo y cuando escribo, y normalmente me sitúo en épocas pasadas, cuando escribo me gusta hacerlo, yo me siento encantado con volver a recordar todo aquello escenario en el que nos movíamos, con todas las dificultades que tenía, ¿eh? Que no era una vida fácil realmente, no teníamos mucho medio. Yo ahora me di cuenta de que teníamos carencia, incluso lo que estamos hablando de enciclopedia, qué difícil era hacer un trabajo, hacer cualquier cosa para consultar. Hoy día coges una tablet, coges un ordenador, coges el móvil y tienes acceso directo a todo, pero entonces no. Pero quizá en esa dificultad que teníamos para hacer las cosas es lo que nos hizo crecer como personas, ¿sabes? Es el esfuerzo por buscar cosas, por encontrar cosas que uno quería saber. Hoy día es muy fácil, entonces no, pero probablemente también eso nos hizo como somos ahora, ¿sabes? Es verdad, ¿eh? Se utilizaba mucho más la cabeza que hoy día y la memoria. Todo, y la gente era mucho más culta en todos los sentidos. Yo creo que ahora es la época de Google, que te metes para ver todo. Primero hay muchas noticias que no son ciertas. Puedes estudiar rápido, pero no donde haya un libro y un estudio, ¿no? Desde luego. No tiene que ver absolutamente nada. Yo me acuerdo de esos tochos grandes que no tenían ni un dibujito. Sí. Todavía eran aburridos los libros entonces. No había ni un dibujo. ¿No? Que dices, bueno, para estudiar me refiero, no los de lectura, los de estudio. Y mira, pero bueno, son otras épocas, hemos cambiado, pero recordar la época pasada y más esa España es súper interesante que lo conozca todo el mundo. Hay que cambiar, hay que progresar y quedarse con lo bueno de las épocas anteriores. Eso es verdad. Yo me he quedado siempre con lo bueno. Yo también, claro. En la época. Y José, ¿usted qué tal? ¿Se ha quedado con lo bueno? Hombre, yo soy... Dejar en el libro todo esto bonito. Lo bueno. Lo malo hay que borrarlo directamente. Claro. No merece la pena porque si no entramos en una especie de depresión, de memoria que no merece la pena. Y este libro realmente, con todas las dificultades que tiene el personaje en muchos aspectos, ¿no? Sobre todo, para qué engañarse, conseguir ligar. En aquella época, para él era una aventura impensable, ¿no? De entrada porque él estudia, como yo también hice, en un colegio solo para chicos, en un colegio religioso. Entonces, como dice el personaje, yo no veía ninguna chica por ninguna parte, salvo a mi prima y a mi hermana. Pero claro, eso no eran consideradas del otro sexo, sino formaban parte de tu vida, ¿no? Entonces, esas dificultades que, claro, cuando las hormonas empiezan a llamar a tu puerta, no sabes si abrir o no la puerta, ¿no? Y todas esas dificultades que están ahí recogidas en el libro, todo es un problema, pero forma parte de una vida cotidiana, ¿no? La parte más amarga, más negra, yo eso prefiero dejarlo fuera de contexto y centrarme realmente en los bonitos recuerdos, ¿no? Claro, claro. Bueno, el personaje para él que era más importante en la música, actrices, películas, en aquella época, ¿no? Los anuncios comerciales, que era algo, sí, era lo que más teníamos y lo que más veíamos. Sí. Ahí, ¿El personaje con todo esto de esa época o no? Mira, ahí cada episodio está centrado, está monopolizado por una situación determinada, ¿no? Está el colegio, está la familia, están las vacaciones y hay una parte que yo dedico, por ejemplo, solo al que se titula Sesión Continua, ¿no? O sea, esas interminables tardes, yo recuerdo no solo durante el resto del año, donde todos los sábados íbamos a los cines de barrio a ver 2 películas, que era la sesión continua, sino en verano. Yo recuerdo que es que era prácticamente durante la semana podíamos ir 3-4 veces al cine, ¿no? Entonces, aparte de criarse viendo películas de todo tipo, tolerada para menores, obviamente, eso está claro, todas esas películas, claro, cómo no te impregnan, ¿no? Yo en mi caso, claro, soy un cinéfilo, yo que además estudié para ser director de cine o guionista de cine, luego las circunstancias te llevan por otro camino, como a mí me llevó para el mundo editorial, pero claro, yo me crié en esa sensación de que el cine era parte de mi vida. Yo no hay veces películas que me gustaba entrar en ella y ser el protagonista de esas películas, y cuando salía del cine
a veces tenía la sensación de que el protagonista de la película era yo. Y Qué bueno. trataba de andar como John Wayne, por ejemplo, ¿no? Cuando salía, en fin. Y el cine forma una parte esencial de mi vida, pero también la música. Y debo decir, y María José puede decirlo, que ha leído la novela, que toda la novela está impregnada de banda sonora. Sí. Ah, qué bien. Hay un Sí, 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 sí. de una canción, de un artista, ahí están los Bravos, ahí está los Beatles, está Karina, están tantos y tantos reflejados y casi cada 100 páginas hay una canción que resuena. Me gustaría que fuera un audiolibro, fíjate, y poderle insertar esa banda sonora a la novela, ¿no? Yo creo que sería... Lo voy a hacer en la presentación de la novela, por cierto. Para el presente haremos un pequeño receso y meteremos música para acompañar todo lo que se está contando, porque es que sin la música no éramos nada, es que la música formaba también parte de esencial de nuestra vida. Sí. Vivimos por coleccionar discos, son pequeños singles que teníamos, que eran los sencillos, ¿no? Que de pronto tú podías comprar o te regalaban comprando una botella de Mirinda, ¿no? O te en los de Starlux, por ejemplo, ¿no? También te podían regalar, en fin, es que formaban parte de nuestra vida cotidiana y yo lo recuerdo con un cariño enorme, por eso está impregnado de una banda sonora que yo creo que merecería la pena escucharla. ¿A qué clase socioeconómica pertenece la familia del adolescente en prácticas? Sí, bueno, creo que lo he comentado antes. Sí, una clase media. Una familia media obrera, porque yo creo que era lo más habitual de aquella época. Sí, sí, Había sí, sí. clase más baja, quizá clase más alta, pero no era lo habitual. Yo por lo menos los amigos que tenía en el barrio donde vivía, casi toda la familia tenían casi el mismo perfil. Sí. Casi toda nuestra familia tenían la misma clase social que la mía, ¿no? Y en ese sentido nos sentíamos un poco todos equiparados, ¿no? No había ni alto ni bajo. Sí. Y ese es un poco un retrato, digamos, estándar, ¿no? Sí. De la familia media de aquella época, familia obrera, muchos inmigrantes que habían venido, bien del extranjero, bien de otros pueblos que venían o de otras ciudades que venían a la capital. Y esa es la estructura de la familia del personaje de la novela. ¿Es este libro, además de un diario, un libro con matices sociales y psicológicos? Lo digo por cómo vivió este niño aquella Academia Amanecer, primera escuela a la que sus padres le apuntaron al llegar a España, porque esa experiencia la han vivido muchos niños que, como sus padres salieron a Alemania, Bélgica o Francia a buscar una vida mejor en aquellos años de aquella España de posguerra. Sí. Bueno, antes hemos estado un poco hablando de ese contraste, ¿no? De venir de fuera, depende de cómo venía, pero bueno, en general veníamos, yo en mi caso, de los países nórdicos, y lo cuento ahí en alguno de los episodios. Entonces, el cambio fue tan brusco. Yo cuando llegué aquí, lo primero era buscarte un colegio, ¿no? A ver dónde buscabas un colegio, pero mientras no pudieran situarte en un colegio nacional o en un colegio religioso en el que yo estudié, la primera opción era, vamos a meter al niño en una academia, ¿no? Y todo lo que relato ahí es una historia personal. O sea, como he dicho antes, en esta novela hay mucho de personal. Y este relato es muy, muy personal. Yo cuando llegué no encontramos todavía en el que yo pudiera estudiar. Disculpadme un momento. No, nada. Lo primero que se les ocurrió, pues, en una de las muchas academias que había por aquel entonces, ¿no? Que la academia era una vivienda en el primer piso de un inmueble y donde había niños y niñas desde 9 años hasta 14. Bueno, es que en la misma clase estamos de todas las edades, se daba de todo. Era así, era así. En mi caso, no. Esa época que era así, que era en una casa o en un piso, te ponían en la academia, ¿no? Ahora es impensable.
Sí, Para eso, o en un localito comercial sí, pequeñito montaban ahí un aula. sí, y ya está, pero porque igual Sí. tenías niñas de 7 años como Sí. chicos de 20 y pico, 30. Sí, sí. Y se daba de todo. O sea, de pronto te daban matemática, geografía, historia, y todos metidos en el mismo aula con edades diferentes y solo un profesor. O sea, en mi caso, una maestra, ¿no? Que decía, bueno, es que había, no, es que estábamos todo en el comedor de la casa, porque no dejaban de ser una casa con un pequeño salón, con 4 pupitres, y ahí estamos metidos en un batiburrillo allí que yo no sabía aquello a cuento de que venía. Y creo que María Jesús va a preguntarme sobre los olores que había entonces, ¿no? Sí, porque está muy relacionado con la Academia Amanecer. Sí, sí. Bueno, es que oye, hay veces que me despierto todavía con el olor de la academia en el que yo estudié, porque es una especie, por una parte la academia era una especie de olor a naftalina, que entonces en aquella época era muy habitual guardar la ropa de invierno y ponerle naftalina para conservarla, y claro, aquello era contaminante y tenía un olor espantoso, ¿no? Pero es que en la academia, además, aparte del olor de esa especie de olor rancio a naftalina que tenía la academia, en cuanto llegaba al mediodía, se mezclaban por el patio de luces todos los olores de todas las comidas que se estaban cocinando en el inmueble. Sí, Claro, imagínate. el guiso de alubias, los pimientos fritos. Entonces mezclaban la naftalina con un olor a cocido o con un olor a sopa de fideo, que aquello era una bomba explosiva, ¿no? Yo creo que si encendemos una cerilla, la Academia Amanecer explota, ¿no? Y hay olores que son inolvidables, ¿eh? Yo Sí. ya digo, hay veces que me despierto y digo, caraño, me despierto en la Academia Amanecer o no. En fin. Olores especiales e inigualables. Porque yo hay olores que ya se han perdido en la historia y no los he vuelto a oler. No, No, es no, no. verdad. Han desaparecido muchos olores Sí, también sí. de aquella época. Hay un fragmento que dice, hablando de esto, de los olores Sí. de la academia, del O de amanecer, como dice el autor, dice, hizo que fuese difícil olvidarme pronto de aquella experiencia olfativo-educacional, sino también las secuelas psicológicas que me dejó, especialmente después de no dejar de proferir amenazas a mis padres con eso de que o me sacaban de aquel abyecto sitio o me tiraba por la ventana de mi habitación. Por cierto, una idea de suicidio está completamente descabellada, teniendo en cuenta que vivíamos en una planta baja y que lo de lanzarme al vacío no hubiera tenido la más mínima trascendencia. Salvo, claro estaba, la de hacer el ridículo, o vaya usted a saber, la de hacer finalmente efectivo mi internamiento en un centro psiquiátrico para preadolescentes traumatizados, en el que con absoluta seguridad tratarían por todos los medios de borrar de mi cabeza el traumatismo cranoencefálico que me había provocado la malviolenta Academia Amanecer y su añeja comandante en jefe. Como ven ustedes, prima el humor, ¿no? Claro, es que lo decía, o sea, de pronto venir de una escuela donde yo tenía, por la tarde hacíamos actividades al aire libre, yo tenía clase de costura, en aquella época clase de cocina, claro, de pronto en una especie de mini paraíso en el que yo estudiaba, de pronto te meten allí donde empiezan a olerte a naftalina y tal, pues que yo decía, bueno, esto, o salgo de aquí a ver qué hago, ¿no? Por cierto, hablando de olores, y antes que hemos hecho referencia al cine, hay otro olor inolvidable que es el de Zotal, que es con el que El de Zotal. y ozonopino. El del ozonopino de los cines. cuando terminaba una de las películas y antes de que empezara la siguiente, seguía el acomodador, llegaba con ese Zotal que olía, que era espantoso. Yo no sé cómo hemos sobrevivido sin habernos contaminado. A mí me llegó a gustar, me llegó a gustar el olor a zolopino. Sí, efectivamente. Así es. Es otro. En aquella época había poca higiene, ¿eh? Sí. Los cines olían nada de todo. Iban los soldados. Claro. Iban los pobres soldados los domingos que tenían el día libre con el uniforme todo sudado, con las botas todas sudadas. Imagínate tú, en cuanto se juntaban 4 soldados, toda la sala apestaba. Es verdad, pero bueno, me encanta esa época. Es que fue una época gloriosa y maravillosa. Yo cogí el final ya de esa época, pero fantástico. Sí, sí. Hay que dedicar una especial a los olores de la época, ¿eh? Voy a ver si
yo. Pero tú fíjate que parece una tontería el tema de los olores, y es igual Sí. que la música, te quedas con eso. Sí, yo de repente voy por la calle a lo mejor y paso por delante de un portal y oigo y huelo, Hueles. huelo a un producto de limpieza y me transporta a una casa Claro, la tiempo época atrás donde has donde yo... utilizado ese producto, ¿no? Sí, sí, Igual que las colonias. Es claro. importante, ¿no? Sí, 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 las colonias a mí me Pero digo, te uy, yo recuerda. tenía 14 años cuando olí esta colonia, o esta colonia la llevaba mi primer novio. Claro, fíjate, pero que parece que ya Te como transportan, te vivimos en transportan. otra época como más, Sí, que no le damos importancia a eso. Y eso sí. sigue y perdurará siempre, Ujú. ¿no? Bueno, otro olor inconfundible, el olor a Barón Dandy, que yo... Bueno. Sí, sí. Aguantare macho, varón dandy. Sí, sí. Y el desodorante tulipán negro de los 60. O sea, Que se olía ¡buh! Al otro lado de la calle, el Madre mía, desodorante. esto da para un monográfico, ¿eh? Totalmente. es verdad. Genial. Bueno, Maricía, cuéntanos algo más que querías Bueno, preguntarle o algo. sí, que nos hable de las épocas en las que se desarrolla la historia de diario de un adolescente en prácticas. Porque ¿en qué época empieza y en qué Cuando época termina? Claro. Me ¿Nos has pregunto, oído? Sí, sí, te pregunto, ¿qué épocas, en qué épocas transcurre la novela? ¿Cuándo empieza y cuándo termina? sí. Bueno, yo dejo muchas pistas y no es difícil adivinarlo, ¿no? Y casi todas se desarrolla desde mediados de los 60 hasta finales, que es el periodo, digamos, de preadolescencia, de adolescencia del personaje, ¿no? Ujú. En la que estoy con la secuela con el que estoy ahora es ya a partir de los 70, que cuando él ya entra en el periodo de juventud, ¿no? Pero sí es en lo que creo que lo hemos hablado antes, en ese periodo de los 60 que es tan decisivo para la historia, no solo personal de mucha gente, me incluyo, por supuesto, sino también para este país, ¿no? Para esta España, mi querida España, que diría Cecilia, ¿no? Y esa es la época y es fácil adivinar porque hay muchos detalles, voy dejando huellas por todos sitios, o sea que si alguien se considera un inspector, no tiene problema porque voy dejando pruebas de ADN por todos sitios. O sea que Ujú. es fácil detectarlo, sí. También habla de cómo llegó el hombre a la luna, ¿no? Cómo Sí, lo vivió el personaje. sí. Sí, bueno, es que también creo que lo hemos comentado antes, no es solo una historia personal, ¿no? De alguien que de pronto descubre que se le agolpan los recuerdos y necesita recuperarlos, porque sin esos recuerdos él no sabe quién es realmente, ¿no? ¿Por qué estoy aquí? ¿Qué es lo que soy? ¿Qué es lo que he hecho en mi vida? Pues es que es la parte esencial de todo eso de lo que somos, se ha construido en el pasado. O sea, la infancia, la adolescencia, la juventud. Si no hubiéramos construido todo eso, no seríamos quienes somos. Eso es así indudable, ¿no? Y a este personaje de pronto dice, caramba, ¿y por qué no recuerdo yo estas cosas, no? Voy a hacer un esfuerzo por hacerlo. Pero de pronto se encuentra con que no es solo su vida personal, es también reconstruir la vida de su familia, reconstruir de la vida de donde vivía. Entonces, la novela, aparte de ser una historia personal, es una historia subliminal de lo que era el ambiente social de la época, porque sin ese ambiente social un personaje tampoco podía crecer de una determinada manera, ¿no? Y es esencial. Y la novela es una, ya te digo, es una, una historia también subliminal de lo que era la España de los 60. Sin entrar en grandes profundidad, porque no es una novela social ni histórica, ni pretende ser una novela con digamos, política, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Es una historia básicamente personal, pero claro, tiene un escenario, el personaje en el que se desarrolla. Es así, directamente. Pero hablas también, o sea, es instructiva también, porque hablas de historia, das datos históricos, como por ejemplo aparece la lista de los reyes godos, ¿eh?
Sí. Sí. A ver, das unos cuantos datos de esos que la gente joven dirá, uy, ¿esto qué es? O, por ejemplo, pues ¿te acuerdas de Rubén Simeón, Leví, Judá, Dan, Neftalí, Gazasé, Isaac, Zabulón, José y Benjamín? Cosas que no se te olvidan en la vida, ¿no? Pues los Reyes Godos igual tú los vas enumerando ahí. A la gente joven, bueno, a la gente mayor dirá, ostras, yo de esto ya no me acuerdo, mira, aquí están. Pero la gente joven que no ha dado eso, porque no han dado eso, dirán, pero ¿qué daban esta gente? ¿Qué cosas se estudiaban, no? Sí. Y bueno, también haces alusión a un programa de televisión que marcó mucho nuestra vida, porque fue un programa que fue creado, dirigido y realizado por Fernando García de la Vega. Y fue el primer programa, digamos, musical que nos trajo los éxitos del momento a nuestras casas. Estoy hablando de Escala en IFI y le mando un gran abrazo a Fernando García de la Vega, su realizador, director y creador, que por cierto, a pesar de los años que hace de ese programa, él está fantásticamente bien. No me digas. Bueno, está, pues como siempre, como siempre. ¿Cómo es él? Sí, sí, Ay, como ay, es él. Yo de vez en cuando como con él. Tenemos que comer, un Fernando. día Un abrazo muy que no, fuerte. Fernando, ven un día aquí. Fernando tiene una pedazo de entrevista. Hombre, fíjate tú. Imagínate, Ya lo creo, maravillosa. ya Un lo día creo. tráemelo igual. Que Bueno, Marisé me trae todo lo mejor aquí, a Multicanal Radio. pues sí, bueno, y bueno, como decías antes, también hablas de las músicas y dinos, hablando de la música, dinos por qué tú ibas con tus amigos y también este personaje, por qué los jóvenes de esa época iban a ver las comedias musicales, por un tema un poco picante. Es A ver, verdad, Bueno, antes que nada, yo también, oye, saludar a García la Vega, me parece que era todo un referente, ¿eh? hombre, ya lo Como creo. Calle Serrador en aquella época, teníamos una gente maravillosa en televisión. Bien, es Sí, cierto, solo había 2 canales, que la televisión, por cierto, también era una parte indispensable de nuestra vida, ¿eh? hombre, Y fíjate. poder ver una serie, a mí de pequeño, ponerme a ver Rin Tin Tin, por ejemplo, ponerme a ver Bonanza, o ponerme a ver alguna o Los Intocables de Dionet. Bueno, es que era un gran acontecimiento. Sí, Y ahí estábamos todos pegados a la pantalla. Hoy día hay tantos canales de streaming, de internet, de televisión, en convencionales, ¿no? Que estamos ahí perdidos. Yo ya muchas veces no sé qué ver, ¿no? Pero en sí. aquella época o tenías esto o no lo tenías. Entonces la televisión, claro, y además conseguía algo importante y es que nos reuniéramos en familia a ver la eso es verdad, la reunión familiar. programa y eso, claro, te creamos un clima de familiaridad que hoy día hemos perdido por completo porque se ven películas en un móvil. A mí eso me parece alucinante, una serie en un móvil, pero cómo detecta dónde, en fin, no sé, hay que tener unos ojos de lince para poder ver, ¿no? Y en aquella época no. Y haciendo mención, por no liarme mucho y hacer mención a la película María José, y volvemos otra vez al cine. Bueno, es que, claro, en aquella época un adolescente de pronto le explotaban sus hormonas y qué hacía, ¿no? Y buscar. Y las películas musicales, y esto es parte real, ¿no? Empezaron a gustarnos por una sencilla razón y es porque descubrimos, fíjate, West Side Story, por ejemplo, ¿no? Que las chicas que salían con falda bailando, de pronto se giraban y, ¡oh, milagro! Podías ver algo de su ropa interior. Es verdad. Y estaban ahí En West todos, Side Story con las faldas que la subían, todos imagínate. expectantes. A ver, se Ay, agachaban ay, y ay. todo, para ver. Sí, sí, sí. Y entonces Época. vimos que nos encantaban las películas del oeste, a mí también particularmente, pero si ponían una musical, oh, madre mía, y que bailaran las chicas, por favor, que bailaran. Y nos acabamos enganchando también al cine musical, por esa cuestión un poco que hoy sería absurdo, ¿no? Porque hoy día cualquier chaval puede entrar en internet y entrar en cualquier tipo de página, pero en aquella época, claro, era un secreto de los secretos y poder ver un poco de la ropa interior de una chica, pues era como un milagro, ¿no? Y es un poco la razón y que se cuenta en la novela de por qué nos encantaban aquellas películas musicales, curiosamente, ¿no? Qué bien.
Hablando de las series, yo quisiera recordar aquellas maravillosas series de aquella época, Patrulla de Caminos, Bueno, Hong Kong, Perry Mason, Hawaii 5.0, que que todavía todavía se sigue siguen y haciendo Hawaii han hecho 5.0. cuántas ediciones de Hawái 5.0, muchísimas, ¿no? El desafío del hombre, que quiero contar una anécdota del desafío del hombre, porque además es que me acuerdo hasta de la música. Bueno, yo me acuerdo de la música de muchas series de entonces. Bueno, rintintín. Pero el desafío del hombre resulta que mi padre, que trabajaba en cine, trabajaba siempre, como ya he comentado alguna vez, en la Columbia y en la Metro, pues hizo esta serie. Él hacía Fíjate, esta la hizo serie. él. Sí, había capítulos que se hacían en España y entonces había un capítulo que se desarrollaba en Rota y era un capitán de barco que había un asesinato, habían asesinado a una chica y el capitán del barco en el muelle se encuentra un fular y a través del fular descubren quién es el asesino. Están esperando al actor y el actor no llega. No llega porque se puso enfermo y no puede coger el avión. Entonces, ¿quién quiere hacer el papel de tal? Y mi padre dijo, yo. Y entonces lo hizo mi padre. Y entonces mi padre nos dice, esta tarde sale el capítulo donde salgo yo. Y yo voy al colegio y digo, esta tarde en el desafío del hombre sale mi padre. Me dice entonces mi compañero, venga ya. Y al día siguiente, ¡ay, es verdad! Era tu padre, era tu padre. Qué bueno, qué bonito. Todas esas cosas, sí, ¿no? Sí, me gustaría... Se te habrán quedado en la memoria porque, vamos, claro, me gustaría conseguir ese capítulo, pero lo he buscado y no lo encuentro. No, en Televisión Española pagando si te dan cosas de No, archivo. ya ¿O no. la han borrado? Ya no. Y además esa ¿No serie me era digas? americana. Sí, no. Sí, pero como era con colaboración con España, digo, igual las guardaban aquí. No, porque la productora era de allí y no tiene nada que ver. La Porque buscaremos, no era en buscaremos. colaboración con Televisión Española. No. Televisión Española compró la serie, pero ya de la serie no sé dónde estará. Bueno, vamos a terminar, ¿no? Porque ya se nos está pasando la hora y a mí no me gusta terminar, corre, ¿no? No, a ver, recomendamos el libro maravilloso, ¿no? De José Molina. José, que ha sido un placer Igualmente. que hayas estado aquí en el programa. Con tan bonitos recuerdos. Claro que sí. Lo hemos pasado muy bien, ¿eh? Hombre, el diario de un adolescente en prácticas. Se nos ha pasado en un pispás, ¿eh? O sea, todo hay que decirlo. Esto hay que repetirlo con otros recuerdos, ¿eh? Claro que sí. Bueno, el libro, la novela, ¿de qué edición es? Estudio Ediciones. Claro que eso es importante. Importantísimo, lo he dicho al principio, pero lo vuelvo a repetir ahora. Hay que decirlo en varios momentos del programa para que la gente se quede, nuestros oyentes y los que nos ven. Diario de un adolescente en prácticas de Estudio Ediciones, autor José Molina. ¿Y lo podemos encontrar dónde? En cualquier tienda. A ver, José Molina, ¿dónde lo encontramos? Lo tenemos en Amazon, ¿no? En librerías. Mira, hoy día en internet entras con Diario de un adolescente en práctica, José Molina Melgarejo, y te lo encuentras en la página de la editorial, probablemente en Amazon, en Agape, en un montón de sitios, y en tu librería simplemente llegas, lo pides, si no lo tienes en ese momento, porque no es fácil tener un libro hoy día con tantos libros como se hacen, pero te lo piden y al día siguiente la distribuidora te la ha llevado. O sea que hoy comprar un libro es de lo más sencillo. Así que si no en internet, lo pides en tu librería y mañana te lo traen. Eso no hay ningún problema. Bueno, yo siempre lo digo de todas las maneras, donde hay que encontrarlo, ¿no? ¿Dónde lo podemos encontrar? Sí. Pues ha sido un placer, Maricel, primero tenerte aquí y luego a este pedazo de escritor maravilloso, este señor maravilloso que nos ha hecho recordar. Colorado, ¿eh? No, hombre, con esta novela un poco del pasado de esos años. Sí, es muy bonito recordar, muy bonito. Bueno, te dejo yo que despidas. Despide que es tu espacio del libro. Muchas gracias, José, y esperamos tu próximo libro. Bien, en eso estamos. Ahora el próximo también que te estoy presentando también es una poesía, pues ya hablaremos también, que yo me muevo entre la poesía y la narrativa indistintamente, ¿no? Y ahí será. No, me equivoco, el próximo es un cuento infantil en verso. Qué bonito, sí. Saldrá, yo creo que principio del año que viene, y está ahí, es muy bonito para niños, para que interactúen con las historias y también se empiecen a hacer el gusto por la poesía. Pues muchas gracias, muchas gracias. Bueno, terminamos hoy
nuestro programa Un libro a mi manera, con el espacio Un libro, una historia. Adiós.